Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía sin salir de casa. Luego de ver este video, estaremos a un paso de llegar al mercado. Hace unos videos atrás analizamos una de las partes fundamentales, la oferta. En dicho video vimos la oferta de la empresa y la oferta agregada. Hoy vamos a analizar la demanda. Al igual que en el video de la oferta, este video también estará dividido en dos partes. Por un lado, la parte de la demanda del consumidor y por otro lado, la parte de la demanda agregada. Tendrá además una tercera parte al final, donde se analizarán los diferentes tipos de salario que se manejan en contabilidad y en economía. Si vemos el esquema del equilibrio total y todas sus partes, a este tema lo podemos ubicar dentro de lo que es el equilibrio parcial del mercado del bien de consumo, específicamente en lo que es la teoría del individuo como demandante de un bien de consumo, o también llamada teoría del consumidor. Comencemos por la demanda del consumidor. En la imagen tenemos la gráfica de lo que es el equilibrio del consumidor. Este tema lo vimos en el video anterior. Si quieren volver a verlo o si no lo vieron, les recomiendo que lo hagan. Para no ahondar en el tema que ya vimos en el video pasado, solo nombraré cada uno de los elementos a tener en cuenta en este equilibrio, marcándolo con color amarillo y mostrando alguna pequeña definición o explicación para que se logre entender de lo que estamos hablando. Curva de indiferencia. Es el lugar geométrico de todas las canastas que otorgan al individuo el mismo nivel de utilidad, en este caso U sub 0. Las canastas que integran una curva de indiferencia son indiferentes entre sí, representan a las preferencias. Cuando se alejan del origen, otorgan mayor nivel de utilidad. Cuando se acercan al origen, otorgan menor nivel de utilidad. Restricción presupuestal. Es el lugar geométrico de todas las canastas a las que un consumidor puede acceder con su nivel de ingreso o salario, sin que le falte o sin que le sobre dinero. Representa el ingreso del consumidor. Las canastas que están por debajo son ineficientes, por lo tanto, sobra dinero. Las canastas que están por encima son inalcanzables, falta dinero. Punto de equilibrio del consumidor. Es la canasta que le otorga al consumidor el mayor nivel de utilidad posible dado su nivel de ingreso. Gráficamente encontramos esta canasta en la intersección de la curva de indiferencia más alejada del origen y la restricción presupuestal. Veamos otros 4 puntos importantes. Cantidad del bien A de equilibrio en el momento cero. Es la cantidad del bien A que compone la canasta de equilibrio. Cantidad del bien B de equilibrio en el momento cero. Es la cantidad del bien B que compone la canasta de equilibrio. El salario real en términos del bien A es la cantidad máxima que podría comprar y consumir el individuo si a su salario solo lo gastara en el bien A, por lo tanto, no gastando nada en el bien B. Gráficamente es la intersección de la restricción presupuestal con el eje horizontal. La calculamos como el salario W dividido el precio del bien A. El salario real en términos del bien B es la cantidad máxima que podría comprar y consumir el individuo si a su salario solo lo gastara en el bien B, por lo tanto, no gastando nada del bien A. Gráficamente es la intersección de la restricción presupuestal con el eje vertical. La calculamos como el salario W dividido el precio del bien B. Volvamos entonces a la gráfica original. A esta gráfica vamos a ubicarla en la parte superior, mientras que en la parte inferior colocaremos un par de ejes cartesianos, donde tendremos en el eje horizontal la cantidad del bien A, o sea, Q sub A, mientras que en el eje vertical el precio de mercado del bien A, o sea, P sub A.
En ambas gráficas el eje horizontal es el mismo, por lo que ubicaremos la cantidad del bien A en el gráfico inferior, solo realizando el traslado desde el gráfico superior. Esa cantidad consumida del bien A está determinada por un precio de mercado del bien A puntual. A este precio lo llamaremos P sub A sub 0. En el gráfico inferior podremos ubicar entonces un punto determinado por el precio de mercado del bien A en el momento 0 y la cantidad de equilibrio del bien A en el momento 0. Vamos a realizar un pequeño ajuste a todo esto. Como estamos considerando el punto de equilibrio de un consumidor particular, entonces referenciemos todo a ese consumidor. Este consumidor será el consumidor I. Podrán notar que ahora las cantidades refieren al individuo I del momento 0. No sucede lo mismo con el precio, ya que el precio no es particular del individuo, sino del mercado, por lo que es el que rige para todos los consumidores a la vez. Por eso es que al precio no le colocamos el subíndice I. Si les parece que a esto lo vieron antes, déjenme decirles que sí. Lo vimos en el video donde hallamos la oferta de la empresa y la oferta agregada. En aquel momento, el subíndice I refería a empresas. Aquí, dicho subíndice I refiere a individuos o consumidores. Comencemos entonces a realizar variaciones, específicamente en el precio del bien A. Por alguna razón el precio del mercado del bien A aumenta, pasa de P sub 0 a P sub 1. Para hacerlo más fácil, el precio pasa de 3 pesos a 4 pesos. Una vez que se concrete ese aumento, nos encontraremos en el momento 1. Noten que de todos los puntos que vimos en el gráfico superior, el precio del bien A se encuentra en la intersección de la restricción presupuestal y el eje horizontal. Ese punto representa el salario real en términos del bien A, o sea, W sobre el precio de A. Si el precio de A aumenta, el salario real en términos del bien A disminuye. ¿Por qué? Porque el precio del bien A se encuentra en el denominador. Por lo tanto, al aumentar el precio de A, el salario real en términos de ese bien disminuye. Si ustedes compran determinada cantidad de arándanos a determinado precio, ¿qué pasa si el precio de los arándanos aumenta? Podemos comprar menos arándanos con el mismo sueldo. Gráficamente, ¿qué pasa? El salario real en términos del bien A lo encontramos en el eje horizontal. Al disminuir el salario real, vamos a tener un movimiento acercándose al origen. El nuevo punto será el salario real en términos del bien A, pero del momento 1. Aquí hay una modificación en la restricción presupuestal, ya que el punto que intersecta el eje horizontal varió. Fíjense que dije el punto de intersección de la restricción presupuestal y el eje horizontal. La intersección de la recta con el eje vertical no cambia. El movimiento de la restricción presupuestal es como el que hace una de las agujas del reloj. Esta nueva recta intersecta al nuevo valor del salario real en términos del bien A, pero sigue intersectando al mismo valor del salario real en términos del bien B. ¿Qué pasa con la canasta de equilibrio del momento 0? Pasa a ubicarse por encima de la nueva restricción presupuestal, y eso significa que ya no se puede comprar dicha canasta con su ingreso, no porque le bajaron el salario al consumidor, sino porque el bien A se hizo más caro. La nueva restricción presupuestal intersecta a otra curva de indiferencia, esta con un nivel de utilidad menor. Quiere decir que esta nueva curva de indiferencia está más cercana al origen que la anterior. Ahora hay otra canasta de equilibrio, a la cual llamamos C sub 1 o canasta del momento 1.
Solo para ilustrar de manera simple lo sucedido, es que en forma intencional hicimos que la nueva canasta tenga menos cantidad del bien A, pero exactamente la misma cantidad del bien B. En cierta manera, buscamos dejar afuera del análisis al bien B y concentrarnos solo en el bien A. A esta nueva cantidad de equilibrio del bien A la trasladamos al gráfico inferior. Por lo tanto, ahora tenemos una cantidad de equilibrio del momento 0 y una cantidad de equilibrio del momento 1. Nos está faltando colocar el precio del bien A del momento 1, que como vimos antes es mayor al del momento 0, ya que aumentó. Esto revela un nuevo punto de equilibrio en el gráfico inferior. Podemos decir entonces que cuando aumenta el precio del mercado, el consumidor disminuye la cantidad a consumir del bien. Si decimos consumir, es lo mismo que decir demandar, ya que para consumirlo necesita comprarlo y para eso necesita demandarlo. Observen que en el texto con letras blancas y fondo azul no hago referencia al bien A. Bueno, lo que ocurre es que esto se da en la gran mayoría de los casos. Supongamos que el aumento de precio nunca se dio. Por lo tanto, volvemos al punto de inicio, o momento inicial, o momento 0. Resulta que por alguna razón el precio de mercado del bien A disminuye, pasa de P sub 0 a P sub 1'. Para hacerlo más fácil, el precio pasa de 3 pesos a 2 pesos. Una vez que se concrete ese aumento, nos encontraremos en el momento 1'. Noten que de todos los puntos que vimos en el gráfico superior, el precio del bien A se encuentra en la intersección de la restricción presupuestal y el eje horizontal. Ese punto representa el salario real en términos del bien A, o sea, W sobre el precio de A. Si el precio de A disminuye, el salario real en términos del bien A aumenta. ¿Por qué? Porque el precio del bien A se encuentra en el denominador. Por lo tanto, al disminuir el precio de A, el salario real en términos de ese bien aumenta. Si ustedes compran determinada cantidad de arándanos a determinado precio, ¿qué pasa si el precio de los arándanos disminuye? Podemos comprar más arándanos con el mismo sueldo. Gráficamente, ¿qué pasa? El salario real en términos del bien A lo encontramos en el eje horizontal. Al aumentar el salario real, vamos a tener un movimiento alejándose del origen. El nuevo punto será el salario real en términos del bien A, pero del momento 1'. Aquí hay una modificación en la restricción presupuestal, ya que el punto que intersecta al eje horizontal varió. Fíjense que dije el punto de intersección de la restricción presupuestal y el eje horizontal. La intersección de la recta con el eje vertical no cambia. El movimiento de la restricción presupuestal es como el que hace una de las agujas del reloj, pero en este caso el movimiento sería contrarreloj. Esta nueva recta intersecta al nuevo valor del salario real en términos del bien A, pero sigue intersectando al mismo valor del salario real en términos del bien B. ¿Qué pasa con la canasta de equilibrio del momento 0? Pasa a ubicarse por debajo de la nueva restricción presupuestal. Y eso significa que puede comprar dicha canasta con su ingreso y le está sobrando dinero, por lo tanto, ahorrando. No porque le aumentaron el salario al consumidor, sino porque el bien A se hizo más barato. Como dijimos en un principio, este modelo no permite el ahorro, por lo tanto, el consumidor va a buscar otra canasta que le permita maximizar su utilidad. La nueva restricción presupuestal intersecta a otra curva de indiferencia, esta con un nivel de utilidad mayor. Quiere decir que esta nueva curva de indifere'ncia está más alejada del origen que la anterior. Ahora hay otra canasta de equilibrio a la cual llamamos C sub 1' o canasta del momento 1'. Solo para ilustrar de manera simple lo sucedido, es que en forma intencional hicimos que la nueva canasta tenga mayor cantidad del bien A, pero exactamente la misma cantidad del bien B.
En cierta manera buscamos dejar afuera del análisis al bien B y concentrarnos solo en el bien A. A esa nueva cantidad de equilibrio del bien A la trasladamos al gráfico inferior. Por lo tanto, ahora tenemos una cantidad de equilibrio del momento 0 y una cantidad de equilibrio del momento 1'. Nos está faltando colocar el precio del bien A del momento 1', que como vimos antes es menor al del momento 0, ya que disminuyó. Esto revela un nuevo punto de equilibrio en el gráfico inferior. Podemos decir entonces que cuando disminuye el precio del mercado, el consumidor aumenta la cantidad a consumir del bien. Si decimos consumir, es lo mismo que decir demandar, ya que para consumirlo necesita comprarlo y para eso necesita demandarlo. Observen que en el texto con letras blancas y fondo azul no hago referencia al bien A. Bueno, lo que ocurre es que esto se da en la gran mayoría de los casos. Vamos a la conclusión. Para eso, solo tomaré en cuenta la gráfica que tenía en la parte inferior. Esa gráfica incluía en el eje horizontal la cantidad del bien que quiere el individuo consumir o demandar y en el eje vertical el precio de mercado del bien. Ojo, que estoy generalizando el análisis, ya que no estoy hablando ni del bien A ni del bien B. Estoy hablando del bien que el individuo quiere consumir. O Q sub I. En un principio teníamos el momento inicial o momento 0. Ese momento 0 tiene un determinado nivel de precio de mercado o precio sub 0. También tiene una determinada cantidad demandada por el individuo I o Q sub 0i. Observen que colocamos un punto donde estaría ubicada la cantidad de equilibrio cuando el precio es P sub 0. En el ejemplo que usamos, dicho precio era igual a 3 pesos. Si el precio de mercado aumenta, situación que antes llamamos momento 1, el consumidor disminuirá la cantidad demandada. Esto genera otro punto donde estarían ubicadas la nueva cantidad de equilibrio Q sub 1 del individuo I y el precio de mercado sub 1. Pero también vimos que si el precio de mercado disminuía, situación que antes llamamos momento 1', el consumidor aumenta la cantidad demandada. Esto también genera otro punto, donde estarían ubicadas la nueva cantidad de equilibrio Q sub 1' del individuo I y el precio de mercado P sub 1'. Unamos estos 3 puntos. En este ejemplo es una recta, pero en realidad es una función que podría ser recta o curva, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es decreciente. Esta curva en sentido general es la llamada demanda del consumidor. En este caso sería del consumidor I. Vean las relaciones que se dan. Cuando el precio de mercado aumenta, disminuye la cantidad demandada por el consumidor I. Cuando el precio de mercado disminuye, aumenta la cantidad demandada por el consumidor I. Si observan, identificamos a esta curva con la letra Q, con un subíndice I, y las letras minúsculas D, D, A. Esta abreviatura es de demanda. Como es en minúscula y a su vez tiene el subíndice I, es la demanda del consumidor I. Dentro del paréntesis está la letra P. Lo que nos dice es que la demanda es una función del precio de mercado y el signo de menos significa que se comporta al revés. Si aumenta el precio de mercado, disminuye la demanda. Si disminuye el precio de mercado, aumenta la demanda. Pasemos ahora a la demanda agregada. Hasta este momento vinimos trabajando con un solo individuo, el cual es el único consumidor, pero ahora vamos a suponer que en el mercado solo existen 3 consumidores y son idénticos. Quiere decir que ellos tienen exactamente las mismas preferencias, el mismo nivel salarial, por lo que serían exactamente iguales tanto las curvas de indiferencia como las restricciones presupuestales de cada uno de ellos. Por lo tanto, el punto de equilibrio es el mismo y las demandas son exactamente iguales.
Como verán, aquí no estoy colocando el signo de igual, sino el signo de idéntico. El signo de este concepto que se utiliza son las tres líneas horizontales paralelas. Tiene una línea más que el signo de igual. Para colocarle números a este ejemplo, supongamos que si el precio de mercado es igual a 10 pesos, el consumidor A demanda 50 unidades del bien Q, mientras que si el precio de mercado es igual a 5, el consumidor A demanda 60 unidades. Exactamente pasa lo mismo con el consumidor B y con el consumidor C. Necesito ver cuál es la demanda del mercado. Por lo tanto, tengo que sumar las demandas de cada uno de los consumidores. Esto lo hago en un mismo par de ejes cartesianos, donde si el precio de mercado es igual a 10, tendré las 50 unidades demandadas por el consumidor A, las 50 unidades demandadas por el consumidor B y las 50 unidades demandadas por el consumidor C. Pero si el precio de mercado es igual a 5 pesos, tendré las 60 unidades demandadas por el consumidor A, las 60 unidades demandadas por el consumidor B y las 60 unidades demandadas por el consumidor C. Por lo tanto, viendo la imagen, la demanda agregada es la recta o curva en sentido más general que se encuentra más a la derecha y que coloreamos con azul claro. Vean que a un precio de mercado igual a 10 pesos, la demanda agregada es de 150 unidades y a un precio de mercado igual a 5 pesos, la demanda agregada es de 180 unidades. Vamos a quedarnos con la curva de demanda agregada. Como podrán ver, cuando utilizo las letras D, D, A en mayúscula, me estoy refiriendo a la demanda agregada. Esta es la forma simplificada en que represento analíticamente la función de demanda agregada. La diferencia con la demanda del consumidor o de los consumidores o demanda individual es que las letras D, D, A están en minúscula y a su vez hay un subíndice I. Este subíndice en este ejemplo sería igual a, B y C. Representa a cada uno de los consumidores que integran este mercado. Vean que Q ya no tiene subíndice por ser la cantidad del mercado. El mercado del bien Q está compuesto por 3 consumidores idénticos. M es igual a 3. M es igual a la cantidad de consumidores. Vamos a ver cómo se representa esto en forma analítica. Tenemos la fórmula de la demanda agregada, la cual es la demanda del consumidor A más la demanda del consumidor B más la demanda del consumidor C. A esto lo puedo simplificar utilizando el signo de sumatoria, por lo que quedaría igual a la sumatoria entre I igual 1 a I igual M de la demanda individual sub I. Como estamos suponiendo la existencia de consumidores idénticos, entonces esto sería igual a M por la demanda individual de uno de los consumidores, cualquiera, ya que todos son idénticos. Si ustedes están sintiendo que esto es una especie de déjà vu, les puedo decir que sí. A la demanda agregada la puedo entender gracias a la demanda del consumidor. Algo igual pasó cuando vimos oferta agregada, la cual se podía entender gracias a la oferta de la empresa. La diferencia es que la oferta era creciente con respecto al precio, mientras que la demanda es decreciente con respecto al precio. Y como esto es una especie de déjà vu, vamos a ver qué pasa cuando el precio de mercado sufre modificaciones. Al igual que en la oferta, cuando tenemos movimientos del precio, estos son movimientos en la curva o movimientos sobre la curva. Veamos el primero, cuando ocurre un aumento del precio de mercado. Tenemos en la gráfica un momento inicial o momento cero. En este momento, el precio de mercado sub cero es igual a 8 pesos, mientras que la cantidad demandada sub cero es igual a 165 unidades de Q. Noten que solo tenemos la demanda agregada.
no tenemos la oferta agregada. Por eso es que solo nos vamos a concentrar en la demanda. Imaginen que en el momento 1 el precio de mercado aumenta. ¿Por qué? Por ahora no importa. Pasa de 8 pesos a 10 pesos. La demanda agregada para un precio igual a 10 es ahora de 150 unidades de Q. Quiere decir que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada y todo moviéndose sobre la misma curva de demanda agregada. Veamos qué ocurre cuando hay una disminución del precio de mercado. Volvemos a tener la misma situación 0, en la cual el precio de mercado es igual a 8 pesos y la cantidad demandada es igual a 165 unidades de Q. Imaginen que en el momento 1 el precio de mercado disminuye. ¿Por qué? Tampoco importa, por ahora. Lo que sí es importante es que pasa de 8 pesos a 6 pesos. La demanda agregada para un precio igual a 6 pesos ahora es de 180 unidades de Q. Quiere decir que disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada y todo moviéndose sobre la misma curva de demanda agregada. Ahora vayamos al otro movimiento, una modificación en la cantidad de consumidores, o también podemos decir una modificación en la cantidad de demandantes. Al igual que en la oferta cuando se modificaba el número de empresas, acá tendremos movimientos de la curva o traslado de la curva. Tenemos en la gráfica un momento inicial o momento cero. En este momento el precio de mercado sub 0 es igual a 8 pesos, mientras que la cantidad demandada sub 0 es igual a 165 unidades de Q. A esto debemos agregar que la cantidad de consumidores sub 0 es igual a 3. En rojo tenemos marcado justamente el 3 que estaría en la fórmula. Por alguna razón, a este mercado llega un nuevo consumidor. Ahora pasamos a tener 4 consumidores. Eso hace trasladar la curva de demanda agregada hacia la derecha. Como en este análisis no tenemos en cuenta la oferta, podemos suponer que el precio de mercado no se modifica. Al final, la cantidad demandada será igual a 220 unidades de Q. Como habrán podido ver, aquí hay un traslado de la curva. No es un movimiento en la curva como lo fue antes. Si ingresa un nuevo consumidor o demandante, entonces tendremos un aumento en la demanda agregada. Pasemos ahora al último movimiento, una disminución en la cantidad de consumidores. Supongamos que estamos nuevamente en el momento inicial o momento cero. El precio de mercado sub 0 es igual a 8 pesos. La cantidad demandada sub 0 es igual a 165 unidades de Q. Y la cantidad de consumidores o demandantes es igual a 3. Uno de los consumidores que teníamos decide mudarse a otro mercado, por lo que ahora quedaría el mercado del bien Q con tan solo 2 consumidores. Esto provoca un movimiento o traslado de la curva hacia la izquierda. Si seguimos suponiendo que no tenemos oferta, por lo tanto que el precio del mercado no se modifica, entonces la cantidad demandada del bien Q es igual a 110 unidades. Si se va un consumidor o demandante, entonces tendremos una disminución de la demanda agregada. Existe una frase que dice: lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan que dije que iba a explicar algo relativo a los salarios? Ok. Por lo general, en el momento en que los estudiantes tienen la asignatura de economía, también tienen la asignatura contabilidad. Existen algunos conceptos que son distintos en los que son ambas materias. Es el caso del salario nominal. En contabilidad, cuando se hace referencia al salario nominal, se trata del salario o ingreso de un trabajador antes de descontar aportes a la seguridad social. Sin embargo, en economía, salario nominal tiene otra definición. Es el ingreso de un trabajador en términos monetarios, por lo tanto, expresado en unidades monetarias. Estas pueden ser pesos uruguayos, dólares, euros, libras, pesos argentinos, reales o en otra de las tantas monedas que existen. Eso es un salario nominal en economía.
También podemos tener otras definiciones en lo que son salarios. En contabilidad tenemos el salario líquido, el cual es el salario nominal después de descontar aportes a la seguridad social, o sea, lo que el trabajador recibe en la mano. En economía hay un concepto que ya lo vimos aquí. Se trata del salario real. El salario real es el ingreso de un trabajador en términos de bienes y servicios. Básicamente, cuando se habla de este tipo de concepto, se hace referencia a lo que es el poder adquisitivo. En realidad, es lo que puede comprar con su salario. Y llegamos al final del video. ¿Qué les pareció? El razonamiento que utilizamos para esta demanda agregada tiene mucho que ver con el razonamiento que utilizamos cuando analizamos la oferta agregada. Si les gustó el video, pueden regalarnos un like. Si conocen a alguien que esté estudiando justo estos temas, pueden recomendarle este video y por qué no el canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!